¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que esta perla académica sea útil para todos ustedes. Polineuropatía diabética dolorosa. Realmente es un pequeño resumen, un mini conversatorio respecto al artículo publicado recientemente en Pain Practice en términos de medicina basada en la evidencia para procedimientos intervencionistas en diagnósticos clínicos. Todos los cambios estructurales que nos da el cambio microvascular y el cambio metabólico pueden llevar al paciente en un espectro que va desde neuropatía diabética no dolorosa a la dolorosa. Ser obeso, ser de sexo femenino, carga alta en su glicemia, tener enfermedades coexistentes y consumo de alcohol son factores clínicos, asimismo como la caída de la vitamina D para desarrollar la patología. Es evidente que hay cambios periféricos, pero también cada vez es más evidente que hay cambios centrales. Y estos cambios centrales han dado pie al uso de neuroimagen para confirmar la presencia de esta patología, que recordemos que va a ser tan frecuente como el 10 por 20% de todas las personas diabéticas. Va a ser más frecuente la no dolorosa que la dolorosa. Y cuando se llega a presentar va a ser más frecuente en la forma de guante y media, en forma de polineuropatía. Pero no va a ser tampoco exótico que tengamos mononeuropatías y plexopatías. Y algo que es muy interesante es estar de manera concomitante una presencia de polineuropatía periférica dolorosa, diabética, y por ejemplo un síndrome de atrapamiento, lo que hace parte, por ejemplo, de un double crush. Este artículo está fundamentado en términos diagnósticos en la estructura propuesta por el grupo de expertos de neuropatía diabética de Toronto. Básicamente yo tengo tres dominios A, B y C, síntomas, signos y cambios en los reflejos. De alguna forma es análogo a lo que pasa en el mismo diagnóstico de dolor neuropático, posible, probable, definitivo. Entonces me enfrento a una posible neuropatía diabética, la cual puede ser definitiva si tengo uno en cada uno de los dominios o si tengo algún examen, como por ejemplo un test de conducción nerviosa anormal, pero ese test de conducción nerviosa anormal no necesariamente va a estar acompañado en todos los pacientes porque pueden tener algunos neuropatía de pequeñas fibras. De hecho, en ese subgrupo es cuando caen otros exámenes, como por ejemplo la biopsia. No creo que sea tan importante, mucho más útil tener en cuenta, por ejemplo, la microscopía corneal confocal, menos invasiva e igual de sensible, específica. Y del otro espectro, tener básicamente dos en A, B o C, básicamente en síntomas, signos y cambios en los reflejos, me pueden poner frente a una neuropatía ética probable. Recordemos que la presencia de síntomas como hormigueo, cambios en la sensibilidad múltiple, cambios alodínicos, caminar en área caliente hace parte de los síntomas que va a tener el paciente. Los signos es importante recordar que el pinprick, el brush, es parte de lo que vamos a realizar, asimismo que el cambio vibracional, por eso no se olvide tener a su mano el diapasón siempre que examine un paciente de estos. Lo importante es que cuando usted tiene un paciente ya probable, usted puede comenzar el manejo. Y el manejo probablemente va a ser mantener bien la enfermedad, un buen control de la enfermedad de base, en este caso un buen control glicémico, un buen control de hemoglobina A1C y unos buenos cambios a nivel de las enfermedades concomitantes. Usar el ácido lipoico 600 miligramos día como medicación, digámoslo, que puede impactar la enfermedad en términos de su componente metabólico sería el primer paso, teniendo en cuenta pasos generales y pasos específicos. Los pasos generales básicamente es usar antineuropáticos, duloxetina, pregabalina, naltrexona no está presente en las farmacias en Latinoamérica, pero digamos duloxetina mucho más amigable que amitriptilina o incluso una nortriptilina sola, básicamente por el perfil que tiene dual. La pregabalina hay que tener incluso dosis altas para que sea efectiva. Importante pregabalina y cuando hay cambio autonómico, tener en cuenta el riesgo de caer en estos pacientes. Si tuviéramos casos específicos, oxacarbazepina y clonidina, dependiendo de la irritabilidad o no del receptor. Lo interesante es que pueden quedar de alguna manera como segundos medicamentos para utilizarlos en casos específicos. Muy interesante si es periférico utilizar medidas periféricas como el parche de capsaicina y el parche de lidocaína. Recordemos que el parche de lidocaína al 5% va a ser mucho más útil cuando yo tengo
cambios hiperpáticos y cambios alodínicos. La lidocaína venosa como mecanismo neuropático de rescate hace parte de la validez. Pero antes de yo pasar a estimulación más adelante, destaco que existe la eficacia comprobada de la toxina botulínica A en ese tipo de pacientes. Dos artículos, simplemente traigo esta colación de Valeria Martínez, un metaanálisis muy interesante mostrando que es significante el impacto en ese tipo de pacientes específicamente para usar toxina botulínica en dolor neuropático periférico. Volvamos al algoritmo. En el algoritmo, inmediatamente en términos de evidencia, aparentemente es mucho más alta la eficacia de estimulador medular. Y luego, si no es aplicable, los otros, incluso estimulaciones en el DRG, en el ganglio de raíz dorsal, del tibial posterior, o realizar radiofrecuencia a nivel de la cadena simpática. Probablemente en Latinoamérica realizaríamos una inversión primero a radiofrecuencia en la cadena simpática y luego pensar en estimulaciones, primero de cordones posteriores y luego del DRG, destacando que los opioides nunca van a ser buenos salvo en titulaciones cortas. Recordemos que de todas formas hay otras comorbilidades que pueden impactar el uso o no de técnicas intervencionistas, pero importante tener en cuenta que me puedo ir muy rápido en el algoritmo de alguna manera. Y por eso quiero destacar este artículo que no es de Pain Practice, es de anestesia analgesia, hace 2 años ya, destacando que estamos ya en el 2024, un feliz año de antemano, en el cual 10 RCTs, 8 metaanálisis y 5 estudios observacionales le dan un valor importante a la toxina botulínica, mucho más valor a la estimulación medular, pero yo creyera con todo el respeto y con toda humildad que deberíamos incluir la toxina botulínica antes de progresar a estimulación. Probablemente no quiero decir que excluya la realización de radiofrecuencia en la cadena simpática, pero sí puede ser un paso antes de llegar a la estimulación. Bueno, les agradezco profundamente su atención, un abrazo bien grande, hasta que nos veamos de nuevo.